continúa la clase. Bien, entramos al capítulo de hidroestática y dejamos de lado todo lo que es sólido para entrar a los fluidos. Los fluidos son líquidos y gases. No, no solamente líquidos, ¿no? No solamente líquidos. Puede ser líquidos y gases. Entonces la hidrostática estudia todos los líquidos y gases, o sea, todos los fluidos, pero en reposo, en equilibrio. ¿Ok? No vamos a estudiar, por ejemplo, por decir el agua que corre, por ejemplo, un río, no vamos a estudiar eso. Vamos a estudiar el agua que está estancada, por ejemplo, el agua que está en un vaso, el agua que está en un recipiente cualquiera. Es decir, esa cantidad de agua que está allí no se va a mover, está en equilibrio. Entonces, justamente la hidrostática, como dice acá, es la parte de la física que estudia los fluidos, que son líquidos y gases, en equilibrio. Eso es así. Y como todo capítulo nuevo, necesitamos de algunos conceptos físicos, como son nuevas magnitudes físicas, y cada vez va a ser así, va a ir aumentando las magnitudes físicas. Una de ellas es la densidad de los cuerpos en general, en general. Cuando digo así en general, estoy hablando de sólidos, líquidos y gaseosos, ¿no? Todo. Densidad como magnitud física es un escalar, es una magnitud física escalar, derivada, y está relacionando dos magnitudes que vienen a ser, lógicamente, la masa y su volumen. Entonces, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. Ahí está su fórmula, que allí ustedes pueden encontrar el volumen si desean despejar el volumen. Pueden encontrar la masa, si es que la despejan, la encuentran. Por ejemplo, ahí, la masa de un cuerpo puede, lógicamente, encontrarse no solamente con la fórmula del peso. ¿Recuerdan la fórmula del peso que era igual masa por gravedad? Entonces de ahí puedo encontrar el valor de la masa, ¿cierto? Pero también puedo encontrar el valor de la masa con esta fórmula que involucra a la densidad. ¿Sí? Eh, Bien, entonces, algunas densidades que es muy conocida y vamos a estar usando es la densidad del agua. Esta densidad del agua en el sistema internacional tiene un valor que viene a ser 1000 kilogramos por metro cúbico. Pero en otras unidades también, por ejemplo, ahí tienen que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, pero también es uno. Pero observen las unidades. ¿Uno qué? Otras unidades que ya no están en el sistema internacional. Son unidades que son gramos por centímetros cúbicos, ¿ve? Entonces, dependiendo del problema, si vamos a trabajar con 1000 o vamos a trabajar con uno, eso está de acuerdo a la solución del problema, de acuerdo a nosotros, a quién va a resolver el problema, cuál no es más ventajoso utilizar, o el 1000 o el uno, depende, como le digo. También hay otra densidad que es la densidad del mercurio, que es mucho mayor que el agua. Mire, 13.600 kilogramos por metro cúbico o un equivalente que es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Y allí ustedes están observando que para pasar unidades de la densidad en el sistema internacional, que son kilogramos por metro cúbico, lo pueden pasar a gramos por centímetro cúbico dividiéndolo entre 1000. Nada más, ¿ve? Sacan en conclusión, lo dividen entre 1000 y ya está en gramos por centímetro cúbico. Otra magnitud física es la presión. ¿Qué es la presión? La presión también es una magnitud física, pero va a relacionar dos magnitudes, que es la fuerza y el área. Entonces, cuando ustedes tienen la fórmula de la presión, que es fuerza entre el área,
No estamos diciendo de que la presión es una fuerza, que generalmente así lo confundimos, ¿no? Cuando diga, hagan una presión, entonces dice, me está pidiendo que haga una fuerza. No, estoy diciendo que apliques una fuerza en un área determinada. En un área que puede ser de 1 centímetro cuadrado, que puede ser de 10 centímetros cuadrados, que puede ser 1 metro, que sea cuadrado, ¿no? Entonces, esa fuerza tiene que ser aplicada en un área, ¿ya? Entonces, cuando relacionan la fuerza y el área, ya me da la magnitud llamada presión. Y su unidad sería Newton sobre metro cuadrado, que significa el Pascal. El Pascal se representa por la unidad PA, los símbolos PA. PA. Eso es lo que es el Pascal. Bien. Eh, esta fuerza tiene que ser perpendicular al área, siempre. Y si no es perpendicular, como vamos a ver en un problema, hay que buscar la perpendicular, ¿ya? Esa fuerza tiene que ser perpendicular al área, no inclinada, siempre perpendicular al área, ¿ve? La fuerza debe ser siempre perpendicular al área. Bien, vamos a ver las presiones. Son muchas presiones que nosotros conocemos, la presión atmosférica, ¿no? Conocemos la presión de un gas, hay una presión que le llamamos presión hidrostática, que es la presión dentro de un líquido, dentro de un fluido de forma general. Es decir, yo tengo un líquido que está en reposo, porque así se está estudiando en reposo, eh, y ahí está el líquido, y dentro del líquido, que puede ser cualquier punto, quiero calcular su presión. Entonces voy a decir que a una profundidad, por ejemplo, allí el punto A se encuentra a una profundidad H, pues, ¿no? Esa profundidad H tiene una cantidad de agua. Esa cantidad de agua tiene un peso, ¿no? Eh, sobre, sobre el punto A, sobre el punto A hay una cantidad de agua hasta llegar a la altura H. Esa, esa, esa cantidad de agua, que es una columna de agua, tiene un peso. Esa columna de agua tiene un peso. Ese peso es una fuerza. Y esa fuerza es de esa columna de agua está actuando en un área. Entonces, la fuerza entre el área me da la presión. Entonces, si uno quiere encontrar la presión en un punto, por ejemplo, que dice ahí en la figura, el punto A, la presión en el punto A, la presión dentro de un fluido, es la fuerza entre el área, correcto, esa es la definición. Una cosa más sencilla es encontrar la densidad por la gravedad y por la profundidad. Entonces, eso es más de acuerdo a lo que estamos estudiando, está más apropiado a lo que estamos estudiando. Entonces, la presión en el punto A es la densidad de quién? Del líquido, que en este caso puede ser agua, ¿no? Ya la conocemos, la densidad del agua, que es 1000 en el sistema internacional, multiplicado por la gravedad, que es 10, bueno, metros por segundo al cuadrado, y multiplicado por la altura, es decir, la profundidad donde se encuentra el punto A. ¿A qué profundidad? ¿A cuántos metros está profundo? Lógicamente, ¿no? ¿A cuántos metros está la profundidad del punto A? Entonces multiplica y da la presión en el punto A. Esa es la forma de encontrar la presión. Pero observen, cuando ustedes están
oye, observan más que todo, no que estén, sino que observan ustedes que la altura H es del punto A la superficie del líquido. Bien, sobre la superficie del líquido también hay un fluido. Ese fluido viene a ser el aire. Ese fluido viene a ser el aire que nosotros le llamamos atmósfera. Atmósfera. La atmósfera está formado por partículas, el oxígeno, el hidrógeno y otros gases raros. Esa atmósfera que está formado por líquido, perdón, por fluido, que son gases, tiene peso, tiene un peso, claro que tiene un peso. Pero ese peso, imagínense cuánto sería el peso de la columna de la atmósfera. Pucha, profe, ¿cuántos kilómetros de atmósfera tenemos? No lo sé, no lo sé. ¿Cuántos kilómetros tenemos de atmósfera? Depende de dónde estemos. ¿No? Si estamos en Lima, muy bien. Pero en Ecuador, en los polos cambia. Porque la atmósfera, para que sea igual, tiene que ser la tierra redonda, una esfera. No lo es, no lo es. Entonces, es variable la, la columna de atmósfera. Entonces, como tiene peso, ese peso de la atmósfera está actuando sobre la superficie del líquido. Entonces es un área. Entonces a esa fuerza, que es el peso de la atmósfera, dividido entre el área, es una presión. Esa presión se llama presión atmosférica. Nosotros, como seres humanos, desde que nacemos, soportamos a cada instante, cada momento, la presión atmosférica. Y así soportaremos toda una vida. Eso lo llevaremos siempre. Entonces, en los problemas, a veces nos dicen, considerar la presión atmosférica. Otro problema no nos dicen nada, no lo consideramos. Para considerar la presión atmosférica, entonces nos tiene que dar un valor de la presión atmosférica, si es que lo quiero considerar. Entonces, el problema no lo va a dar. Sí lo va a dar, pero entonces nosotros tenemos que saberlo de antemano. Si desean, lo pueden saber. Una atmósfera equivale a 10 elevado a la quinta newton por metro cuadrado. Eso significa 100.000. 10 a la quinta. De una atmósfera, nada más que una atmósfera equivale a 10 a la quinta, imagínense. ¿Ya? Eso nos sirve para los problemas. Entonces, la presión en el punto A no solamente está de acuerdo a la fórmula que tenemos ahí, tenemos que agregarle la presión atmosférica. Entonces, en general, nosotros tenemos que agregar la presión atmosférica y entonces la presión en el punto A sería la densidad del líquido por la gravedad por la altura más la presión atmosférica, ¿ven? Entonces, en ese sentido ya sería más amplio el problema, pero siempre y cuando me diga el problema, ¿no? Para considerar la presión atmosférica. De todas maneras, le pongo acá la presión atmosférica que es 10 a la quinta, ¿no? 10 a la quinta pascal o 100.000 pascal, que es lo mismo, que es lo mismo. Algunas observaciones para esta parte de la presión hidrostática es que la variación de la presión en un fluido solo depende de la diferencia de niveles, o sea, la diferencia de profundidad. Entonces, la presión en un punto A será diferente a la presión en un punto B cuando las alturas o profundidades son diferentes, nada más. ¿Ya? Son diferentes. Y si son iguales, serán iguales para un mismo plano. O sea, el punto A y el punto B deben estar en un mismo plano, a una misma profundidad. Esa es la observación que dice.
En el mismo plano horizontal, el valor de la presión en un líquido es igual en cualquier punto, ¿no? Es porque están a una misma profundidad, todos los puntos están a una misma profundidad y tendrán la misma presión. Si están a diferentes profundidades, tendrán diferentes presiones. Eso es lo que nos están diciendo esas dos observaciones. Hay una tercera observación que nos dice de que la forma del recipiente no afecta la presión, ¿no? Entonces, este recipiente donde está el agua puede tener cualquier forma, no depende de la presión, de la forma, no interesa, interesa la profundidad, interesa la, la densidad del líquido que tenemos que utilizar y la aceleración de la gravedad. Eso es lo que nos interesa, de eso varía, no interesa la forma. Bien, ¿para qué sirve la presión? La presión sirve para aplicarlo en la prensa hidráulica. Pero antes de hacer la prensa hidráulica, voy a enunciar el principio de Pascal. ¿Qué significa el principio de Pascal? El principio de Pascal, como le decía, que es muy útil en muchas máquinas y sirve para reducir la fuerza, ¿no? Si yo con mi propio, lógicamente, peculio, puedo aplicar una fuerza máxima de 100 newton, no puedo más. Pero si uno necesita más fuerza, utiliza una máquina donde esté prensa hidráulica. Por ejemplo, los carros, ¿no? Yo quiero levantar un carro, no voy a poder. Entonces, ¿quién puede levantar un carro? Una máquina. Esa máquina tiene un nombre, pero esa máquina está construida aplicando el principio de Pascal. Ustedes ven que la gata hidráulica levanta carros, camiones, todo, ¿no? Con una pequeña fuerza que aplica el hombre. El hombre aplica una pequeña fuerza en la gata llamada así, ¿no? Gata hidráulica. Entonces, levanta el carro. Levanta el carro, ustedes los han observado. Los que tienen carro, su papá, o manejan ustedes, conocen que es una gata hidráulica. Entonces, se basa en el principio de Pascal. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Dice, el principio de Pascal nos dice que la presión que se aplica o la presión que aumento a un líquido encerrado, este aumento de presión a un líquido encerrado, dice, se transmite a todos los puntos del fluido encerrado y también al recipiente, a las paredes del recipiente que los contiene. Ese aumento de presión se transmite a lo largo de todo el fluido encerrado y a las paredes del recipiente. Lógico. Eso sucede cuando quieren aumentar la presión. Bien, ¿cómo es esto? También se utiliza en los inyectables, por ejemplo. ¿Quién no conoce un inyectable? Se aplica una presión en una tapita que le dicen émbolo, se le llama así émbolo. Se le aplica el inyectable en el émbolo con el pulgar, seguramente, con el dedo llamado pulgar, se empuja, dice, se empuja, se aplica una fuerza y al empujar al hacer esa fuerza con el dedo pulgar o lo que sea, están aplicando a un área que es el área del émbolo. Entonces la fuerza entre el área te da presión. Entonces le voy a aplicar una presión. Una presión significa, entonces, de acuerdo al principio de Pascal, el incremento. Estoy incrementando la presión a ese líquido encerrado. Y entonces ese aumento de presión se transmite a lo largo de todo el líquido y a las paredes. Es por eso de que el líquido sale por ese agujero de la aguja, ¿no? Si no, no saliera, ¿correcto? Porque ese aumento de presión hace que se transmite a lo largo de todo el líquido, lo empuja el líquido, pues, lo empuja.
¿no? Le empuja el líquido y encuentra un agujero, por ahí sale el líquido, ¿no? No solamente en inyectables, también se utiliza en los juguetes, ¿no? En los juguetes se usa bastante. Bien, ese es el principio de Pascal. Ya acá está enunciado en palabras y vamos a aplicarlo, este principio, a la prensa hidráulica, la gata que se le llama así, la gata. Ese es el fundamento, la prensa hidráulica es el fundamento físico de la construcción de una gata hidráulica. Este fundamento es el siguiente, consta de dos cilindros unidos en la parte inferior de los cilindros. Ahí está, dos cilindros unidos por otro en la parte inferior. ¿Ve? Uno más de mayor diámetro y otro de menor diámetro. En el diámetro menor, que está del lado izquierdo, se va a aplicar una fuerza pequeñísima. Y cuando aplico una fuerza pequeñísima, en el otro cilindro que está al lado derecho, se produce una enorme fuerza que va a levantar un carro, por ejemplo, como decían, un carro, un camión, lo que sea, un bulto pesado, lo va a levantar, ¿no? Entonces, ¿y todo por qué? Por el principio de Pascal. Vamos a demostrarlo. Bueno, vamos a aplicar una fuerza pequeña en el lado izquierdo, en el émbolo pequeño, en el émbolo de color rojo, que tiene una área pequeña A. Se le aplica, y el otro es un área grande, ¿no? Ahí se le va a aplicar una fuerza pequeña, ¿ve? En el lado izquierdo. Y cuando aplico eso en un área pequeña también, ustedes, ¿qué va a suceder? En el otro extremo, en el lado derecho. El área grande donde está un carro, lo levanta el carro. Va a aparecer una fuerza muy grande. Una fuerza que se le llama fuerza multiplicadora, pues. Entonces, de acuerdo al principio de Pascal, dice que la presión que ejerzo en el lado izquierdo se transmite a lo largo de todo el líquido encerrado y a las paredes del recipiente. Entonces, si la presión en el lado izquierdo es igual a la presión en el lado derecho, entonces. Y la presión en el lado izquierdo es fuerza entre área, en el lado derecho fuerza entre área, solamente que la fuerza, una de ellas es pequeñísima, la otra área es grande. A ver, despejo la fuerza, F mayúscula, es la fuerza que yo necesito, es la fuerza multiplicadora. Esa fuerza está en función de las áreas. Miren, el área A mayúscula entre el área A minúscula. Eso es un número grande. ¿Pero por qué grande? Porque en el lado derecho voy a colocar un carro. Un carro tiene un área. Y en el lado izquierdo voy a tener un área que es de una palanca. Por ejemplo, una palanca de fierro es del tamaño de un lapicero. Ustedes han visto, ¿no? ¿O no? Una palanquita que ustedes lo empujan hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y es como un lapicero. Es como un lapicero de fierro. Entonces, o un plumón, pues un poquito más ancho. Pero un plumón, su área de un plumón transversal será 1 centímetro cuadrado. ¿Y cuántos centímetros cuadrados tiene el área de un carro? Imagínense, tremenda, ¿no? Muy grande. Y cuando usted divide una cantidad grande, o sea, un número grande, 1000, bueno, 1000, ya, lo dividen entre un número pequeño, entre 10 a la menos 3. Un número pequeño, 10 a la menos 3, o sea, 1000 veces menos, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale la división de 10 al cubo entre 10 a la menos 3? Sale 10 a la sexta. 1.000.000. 10 a la sexta es 1.000.000. Entonces, la división entre el área mayor y el área menor es 1.000.000. Es decir, la fuerza pequeñita F
se va a multiplicar por 1.000.000 de veces. ¿Se dan cuenta? La fuerza F minúscula, la fuerza pequeña que se aplica en el lado izquierdo, se va a multiplicar de acuerdo al gusto del cliente, de acuerdo al gusto de la máquina utilizada. Usted sabe que la máquina lo compra el cliente, pues, ¿no? Para usarlo. Y ustedes deben saber qué fuerza necesita, qué cantidad de fuerza necesita multiplicarla, ¿no? Entonces, ustedes lo compran. Entonces, fíjense, pues, ese es el efecto que posee la prensa hidráulica. Eso es la prensa. Ahora, la fuerza pequeña, esa fuerza pequeña, si quieren hacerla más pequeña, como el problema que observo en el primer problema que vamos a desarrollar hoy día, en el primer problema hay una palanquita más adicional. ¿Ve? A esta cosa pequeña se le va a disminuir menos todavía con una palanquita. O sea, voy a aplicar menor fuerza. Menor fuerza todavía en el problema. Vamos a ver eso. Bien, entonces, con esto terminamos con el principio de Arquímedes. ¿Ve? El principio de Arquímedes, ¿qué viene a ser? Es cuando se quiere sumergir un cuerpo sobre un líquido. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un vaso de agua o tienen una piscina. Entonces, fíjense, los que han ido a la piscina, no, mejor por aquí, para ir a la piscina, está haciendo frío. Entonces, un vaso con agua, dejan caer una piedra, entonces todos van a observar que la piedra se va al fondo. Ahora, en vez de dejar una piedra, dejan una madera. Dejan caer una madera sobre, sobre el líquido que está en el agua, en el vaso. Entonces van a ver que la madera flota, no se va al fondo. ¿Y por qué? Porque el líquido está haciendo una fuerza para que no penetre el cuerpo. Por ejemplo, cuando penetra la piedra, es porque justamente la fuerza es muy pequeña del líquido hacia la piedra más pesada y se va al fondo. En cambio, sucede lo contrario con la madera. Lógicamente que depende también de la densidad, ¿no? De la densidad. Si la densidad es mayor que la del líquido, se va al fondo. Si la densidad del cuerpo es menor que la del líquido, flota. Entonces, esa fuerza que hace el líquido sobre los cuerpos que quieren penetrar el líquido, lo estudió Arquímedes. Arquímedes lo estudió y enunció su principio, lógicamente a través de una fórmula. Eso lo demostró. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? Dice, vamos a ver, todo cuerpo sumergido total como la piedra o parcialmente como la madera en un fluido sufre la acción de un empuje vertical hacia arriba. ¿Sí? Así le llamó Arquímedes a la fuerza que hace el líquido sobre los cuerpos. Empuje. Bueno, es una nueva fuerza que estamos estudiando. Empuje. ¿Ok? Ya hemos estudiado otra fuerza. ¿Cómo se llama? Tensión, se llama normal, se llamó peso, que tiene una fórmula, se llamó fricción, que tiene una fórmula. Ahora estamos estudiando empuje, que tiene una fórmula, según Arquímedes. Esa fuerza, ¿no? Se puede combinar todas las fuerzas, claro. Se pueden los problemas combinar todas las fuerzas, habidas y por haber. Entonces, tenemos que siempre estar repasando, ¿no? Poniéndonos al día. Bien, entonces, pongamos un cuerpo cualquiera parcialmente sumergido. Ahí está. En la madera, por ejemplo. Una madera, está flotando la madera. Entonces, ¿qué fuerza hay? Primero el peso, porque la madera tiene un peso que actúa hacia abajo. Pero no se va al fondo. ¿Por qué? Porque hay un empuje del líquido, ¿no? Hay una fuerza que hace el líquido sobre el cuerpo. Eso es el empuje. Siempre hará.
Pero eso está compensado con el peso, correcto. Hay equilibrio, correcto. Pero nosotros no vamos a estudiar todavía el equilibrio, vamos a estudiar solamente el empuje. ¿Cómo calcular el empuje? Que es el problema. Yo sé que el empuje es igual al peso, pero ¿cómo calcular el empuje? Eso lo dice Arquímedes, pues. El empuje, según Arquímedes, nos dice que es igual al peso del líquido desalojado. Líquido desalojado, claro. Miren, si, si este bloque de color verde que está acá, que lo observan todos, lo pusiéramos acá, observen, en este vaso que también de líquido, acá, ¿qué va a suceder? De repente se derrama. ¿Qué se derrama? El agua o el líquido. Entonces, aquí me dice, lo que se desaloja, el líquido desalojado, lo peso, a ese líquido que desalojado lo peso, ese peso es igual al empuje. Eso así lo determinó Arquímedes. Entonces, ese empuje viene a ser igual, pues, al peso del líquido desalojado, ¿ve? Peso, W, desalojado. Pero el peso es masa por gravedad. Claro que sí, masa desalojada por la gravedad. Pero la masa, que es igual según lo que dije en densidad, la masa es densidad por volumen. Ah, en vez de poner masa, pongo densidad por volumen. Ahí está. ¿Pero qué volumen? Volumen desalojado. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo calcular el empuje con la última fórmula, que es la práctica, es lo que vamos a usar. El empuje hay que multiplicar, como ve, tres términos. Primero, la densidad del líquido. El líquido de color azul tiene una densidad. Si es agua, ya sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional. ¿Ya? La gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. El volumen desalojado, ¿cómo calcularlo? Geométricamente. Ay, caramba, geométricamente, profe. ¿Y cuál es el volumen desalojado allí en la gráfica? Ah, sí, muy bien, vamos a ver. ¿Cuál es el volumen desalojado? Miren, esto de acá, esto de acá, esta parte del líquido que está acá, o de, si hablamos de volumen, esa parte del líquido es también el cuerpo, ¿no? El cuerpo que está ocupando ese volumen. Entonces, si lo que es subrayado es el volumen desalojado. ¿Y cómo se calcula el volumen, profesor? Ah, lógico, eso es, si es una esfera, calculen pues cuánto, si es la mitad de una esfera, será pues la mitad, ¿no? ¿Cuál es el volumen de una esfera? 4 tercios de pi por r cubo. Y si fuera, profe, un paralelepípedo es un prisma, ¿no? Un prisma recto, o puede ser un cilindro. ¿Cómo calculo el volumen? Área de la base por la altura. Geometría. Entonces el volumen van a calcularlo por geometría. ¿Ok? El volumen van a calcular por geometría. Puede estar en metro cúbico o en centímetro cúbico, dependiendo de qué unidades van a trabajar, en qué unidades van a trabajar. Esa es la forma de ver. Ya lo subrayé, ese es el volumen desalojado, esto de color rojo, lo que está en la parte interna, lo que está ahí, entre comillas, vamos a llamar lo que se está mojando, lo que se está mojando, lo que está sumergido, lo que emerge, no, no es el volumen desalojado. Lo que emerge es el complemento del volumen total, pues, ¿no? El complemento del volumen total. Otra manera de encontrar, lógicamente, el empuje es calculando el peso del cuerpo en el aire y el peso del cuerpo dentro del líquido. Claro, pesar dentro del líquido, hay manera de pesar dentro del líquido, ¿no?
Ustedes no lo han hecho todavía, pero hay forma, hay aparatos para medir el peso dentro de un líquido. Dentro de un líquido. Entonces, el empuje es la diferencia de pesos. La diferencia de pesos, el peso en el aire, o sea, el peso normal y corriente, todos nos pesamos siempre en el aire. Nosotros tenemos la balanza en el medio ambiente, ¿no? Eso se llama el aire. Nos pesamos allí, en el medio ambiente. Eso es el peso en el aire. Y el peso dentro del líquido, pues. Hay manera de usarlo, el problema no lo dice. La diferencia me da el empuje. Lo pueden igualar, no hay ningún problema. Así es el empuje. Bien. El otro tema a estudiar es el calor. El calor es una forma de energía. El calor es una forma de energía que va de un cuerpo a otro. Pero eso va de un cuerpo a otro porque tiene una temperatura mayor. Si un cuerpo tiene 50 grados, el otro tiene 20, entonces el calor va del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura, no en forma inversa, siempre de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, estamos en invierno. Si estamos en invierno, salimos a la calle. ¿Qué hacemos si salimos a la calle? Así como estamos dentro de casa estamos tranquilos, salimos, sentimos una sensación de frío, dice, ay, me voy a poner mi casaca. ¿Por qué tienen esa sensación de frío cuando salen ustedes a la calle, al medio ambiente? Porque el medio ambiente tiene menor temperatura y ustedes salen de la casa con mayor temperatura, tan calientitos se dice, ¿no? Salen, se enfrían. ¿Por qué? Porque el medio ambiente le está quitando energía. Ustedes le están dando energía al medio ambiente o el medio ambiente le quita energía. O sea, esa energía que va de un cuerpo a otro, o sea, de mi persona como ser humano hacia el medio ambiente, eso es calor, eso es calor. Entonces, para que exista calor tiene que haber como mínimo dos cuerpos, ¿ok? Dice, es una forma de energía de tránsito porque va de un lugar a otro, ¿no? Siempre el calor va de un lugar a otro, no está en el cuerpo. El calor no está en el cuerpo, siempre va de un cuerpo a otro. Profe, la palabra yo tengo calor no existe, pues. Si yo digo yo soy cuerpo, como cuerpo yo tengo calor, no. A mí me dan calor o yo doy calor. Eso es en lo correcto. ¿Ya? Un cuerpo no tiene calor. Le dan o da calor. Eso es. Entonces, una energía de tránsito que intercambian los cuerpos debido exclusivamente a la diferencia de temperatura. Siempre va de mayor a menor, no se olvide, de mayor a menor. Bien, las unidades de calor en el sistema internacional es la unidad de energía. Y la unidad de energía es el Joule, pues, ¿no? Es el Joule. La unidad de energía es el Joule y la unidad de calor es el Joule. El mismo, pero no tiene la misma fórmula. No es la misma definición, no, diferente. Pero en esta parte de la física, la unidad más utilizada es otra unidad, no el Joule, es la caloría. Es otra unidad como decir los metros y centímetros, los kilómetros, bueno, cualquier magnitud tiene muchas unidades, correcto, pero una de ellas es el sistema internacional. Acá tenemos que una de ellas es el Joule, es el sistema internacional, pero hay otras, correcto, hay otras. Una de ellas es caloría, pero hay una equivalencia entre ambas, correcto. Un Joule es 0,24 calorías o una caloría es 4,18 Joule. Cualquiera de las dos pueden usar para hacer la conversión de unidades, si es que se quiere utilizar la conversión, ¿no? Algunas magnitudes físicas nuevas acá es lo que se llama la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es también, como toda magnitud, es una relación
Esta relación es entre el calor y el cambio de temperatura. El calor entre el cambio de temperatura me da la capacidad calorífica. ¿Qué unidades tendrán? Bueno, cuando vamos a utilizar no los joules, sino la caloría, sería caloría por grado Celsius. Pues puede ser joule por grado Celsius, ¿no? Puede ser, pero esto es lo que más se utiliza. Esto no quiere decir que esto es el sistema internacional. No, 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 no. En el sistema internacional, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería la unidad de la capacidad calorífica en el sistema internacional? Ah, sería la unidad de calor en el sistema internacional. Muy bien. ¿Cuál sería? El joule. Correcto, el joule. Ya. ¿Y de la temperatura? Grados Kelvin. Entonces, la unidad de la capacidad calorífica sería Joule sobre grado Kelvin. Eso no lo vamos a usar, ¿eh? Por si acaso, no lo vamos a usar. Bien, otra magnitud física es el calor específico, que resulta de dividir la capacidad calorífica entre la masa. Esa es la relación. Entonces, si quieren, despejan, observen, despejan si desean, si quieren calcular la capacidad calorífica. Otra manera de hallar la capacidad calorífica multiplicando el calor específico por la masa, si desean, ¿no? Acá en la primera definición dice calor entre cambio de temperatura es capacidad calorífica. Acá la capacidad calorífica sería la multiplicación del calor específico por la masa. ¿Ve? Dos fórmulas tienen. Si desean calcular una de ellas o la otra. ¿No? Ejemplo. Ejemplo de calor específico. En especial siempre es el agua, ¿no? El agua es algo común que siempre lo usamos y ya conocemos sus constantes, sus valores que necesitamos en algún momento. Por ejemplo, el calor específico del agua. El calor específico del agua es una caloría por gramo, por grado Celsius. El calor específico es para el agua. Ah, bueno, estoy despejando, ¿no? Observen el calor específico, por definición, es capacidad calorífica sobre masa. Pero la capacidad calorífica es calor entre delta y T, lo dividen y te da una nueva fórmula que está acá, ¿ves? Capacidad calor, el calor específico sería calor entre la masa por grado Celsius. Es por eso que cuando yo le digo el calor específico del agua, el calor específico del agua es 1 calorías por gramo por grado Celsius. ¿Ves? Eso es la unidad. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo por grado Celsius. Ese es el agua líquida, el agua pura, porque hay muchos tipos de agua, ¿no? Ya le dará el problema, porque si hay agua que son, que no son puras, ¿no? ¿No? Entonces no tendrá, porque tiene bacterias, tiene otras cosas, ¿no? Tendrá otro valor. Es el agua líquida. Pero el hielo es agua sólida. El vapor es agua gaseosa. ¿Tendrá la misma densidad? No. No tiene la misma densidad. La densidad del calor específico del hielo y del vapor, que son iguales, ahí sí son iguales, no es 1, es 0,5, la mitad. La mitad. También debemos saberlo eso porque vamos a usar bastante. Cuando uno quiere encontrar la cantidad de calor que se gana o que se pierde, lo hacen con la fórmula que tienen ustedes aquí, ¿no? Acá, ¿ve? Acá despejan ustedes el calor y le dan la masa por calor específico por el cambio de temperatura. Eso es para calcular el calor que se gana o que se pierde. Ahí está su fórmula. El producto de la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. ¿No? El equilibrio térmico. Le decía, le decía lo siguiente. Ahora vamos a hacer un proceso inverso al ejemplo que hice. Ustedes vienen de la calle, decimos, ¿no? Decimos, venimos de la calle, pero por algún motivo salimos en la mañanita y abrió el sol, digo, uy, el calientito, bueno, sudamos, qué sé yo, ¿no? Pero ahora no, ahora no.
estamos con frío, dice, ¿no? Estamos con frío. Ah, sí, estamos con frío. Y regresamos a casa. ¿Y en casa por qué no tenemos frío? Salimos de la casa, ¿por qué tenemos frío? Y después de repente tenemos frío, pero por lo menos unos minutos y de repente me acostumbro a ese frío. Me acostumbro. Como me acostumbro cuando vengo de la calle y me pongo dentro de casa. Dentro de casa me acostumbré y ya no, ya me quito mi casaca, me quito todo porque ya tengo otra temperatura, ¿no? Entonces cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se juntan, cuando dos cuerpos a diferentes temperaturas se juntan, uno le da calor, el otro recibe calor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando haya la temperatura térmica. Ya ambos cuerpos tienen la misma temperatura. Y yo estoy hablando de los cuerpos que es una persona y el medio ambiente, ¿no? En un momento dado se van a equilibrar los dos y listo. Eso se llama equilibrio térmico. Equilibrio térmico. Dos cuerpos que tienen ahí a diferentes temperaturas, los junto. Si vamos a juntarlo, entonces va a pasar lógicamente un cuerpo energía a otro en forma de calor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengan la misma temperatura. Cuando T sub A y T sub B tienen la misma temperatura T sub E, ya no hay transferencia de calor, el calor es cero. Ya no, porque están a la misma temperatura, pues ya el calor no existe, ya es cero. Ni uno de los dos va a ganar ni perder calor. ¿Por qué? Porque están a la misma temperatura. Para que haya calor tiene que haber diferencia de temperatura. Ya siempre sucede eso. Ese es el equilibrio térmico. Una herramienta a utilizar es el calorímetro de mezcla. El calorímetro de mezcla es bueno, no es lo que usamos lógicamente en un laboratorio de física, pero puede darnos referencia, una referencia que y todos nosotros utilizamos. Es el popular termo, el termo que tenemos en casa, el termo que lo llevamos a la academia, al colegio, a la universidad en el futuro. Ese termo generalmente generalmente, y no debe ser así, lo usan para conservar el agua caliente, ¿no? Quiero mi cafecito caliente, o mi, qué sé yo, mi té, cualquier té, ¿no? Calientito, y quiero tomarlo después de 2 horas, 3 horas, ¿no? Bien, sí. Claro, ya no llega a la misma temperatura porque pierde, pues, ¿no? Pierde calor, pero de todas maneras está tibio y ya no está caliente, es tibio, bueno, al menos, ¿no? Al menos. Ese termo en física le llamamos calorímetro. ¿Por qué? Bueno, se utiliza para conservar el calor, ¿no? Pero no el calor caliente, puede ser un calor frío, por ejemplo, hielo. En verano, ustedes pueden llevar hielo a la playa en un termo y el hielo permanece, ¿no? No totalmente, ¿no? Pero ahí está, ¿no? No es un termo eficaz, no tiene una buena eficiencia, pues, ¿no? Ah, lógicamente que eso no se usa en el laboratorio. En el laboratorio se usa otro tipo de termo, es decir, se llama calorímetro de mezcla. A ver, ¿en qué consiste esto? ¿Para qué sirve? En física sirve para encontrar el calor específico de cualquier cuerpo desconocido. Usted tiene una piedra desconocida de esa piedra y quiero encontrar el calor específico, con este calorímetro lo encuentro, ¿no? Aplicando los conceptos teóricos que tenemos allí. Pero ¿qué es un calorímetro? Es un recipiente cualquiera, ahí está. Puede ser metal. Generalmente en el laboratorio de física se utiliza el metal, el cobre. Pero no simplemente es el cobre, ¿no? Este cobre está súper protegido, ¿no? Súper protegido. Este, ahí está la protección, que puede ser industrialmente, puede ser
de plástico, ¿no? Ahí con su nombre de la fábrica, todo, ¿no? El volumen que tiene, toda la marca, los colores, qué sé yo. Pero no interesa eso, interesa lo que está entre la parte exterior y la parte interior, que es el calorímetro en sí. Lo que hay que hay ahí entre esos dos cuerpos, hay un tercer cuerpo, pues. Este tercer cuerpo es lo que da la calidad del termo llamado calorímetro en física, ¿no? Eso es un aislante, eso es un aislante, pero es un aislante, no es un aislante cualquiera. No es un aislante que usted conoce como el corcho, por ejemplo, como la madera, como, bueno, la esponja. Es un aislante que generalmente lo utilizan en los termos común y corriente, pero el calorímetro no usa eso. Usa unos aislantes, lógicamente, que trata de aislar, como se dice su nombre completo, en un 100%, un 90% máximo, ¿no? Entonces es un buen aislante, eso es lo que le da la calidad del calorímetro, la calidad, eso es terrible. Un buen aislante cuesta mucho, pues, pero eso es lo que se usa. Entonces se va a conservar bien el calor, pero eso sí pueden llevarlo a la playa, hielo puro, ya, hielo, o lo pueden llevar en invierno, el agua caliente va a estar caliente, ¿no? No hay pérdida de calor. ¿Por qué? Porque ese aislante no permite que entre ni salga calor. Por eso es un aislante fuerte, potentísimo. Bien, entonces lo utilizamos para calcular el calor específico de cualquier cuerpo desconocido. Para eso tenemos nosotros, utilizamos agua, es agua, por decir agua, agua y un cuerpo desconocido. Al comienzo tendrá una temperatura. Esto es un termómetro que tenemos que utilizar, ¿no? Ese termómetro me sirve para utilizar, para saber la temperatura inicial de ambos. ¿Por qué? Porque el agua puede estar al medio ambiente, 23 grados, por decir algo. La esfera puede estar a 100 grados, a 200 grados, no sé. Pero al final, la temperatura de ambos va a ser la misma. O sea, llega a la temperatura de equilibrio, como decía anteriormente, el equilibrio térmico. Toda esa temperatura se mide con el termómetro. ¿Y quiénes ganarán calor? ¿Quiénes perderán calor? Bueno, eso ya es el problema. Y lógicamente eso ya lo veremos en un problema que se adecua a esta teoría. Acá cuando se utiliza el calorímetro de mezcla, utilizamos una magnitud física que se llama equivalente en agua del calorímetro. Observen el equivalente en agua del calorímetro. A los que estudian ya saben lo que es un equivalente en agua del calorímetro, dicen, bueno, el problema dice, sería el equivalente en agua de calorímetro de 10 gramos. O tenemos 10 gramos de equivalente en agua del calorímetro. 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos, 10 gramos, profe, 10 gramos es masa, eso no es equivalente. Eso no es el equivalente en agua del calorímetro, claro que no. Pero ¿por qué se usa? Ah, es mal usado que es diferente. Como hay errores entre la masa y el peso que usamos indefinidamente, indiscriminadamente, no es así, siempre hay errores. Exacto. Acá también, y le voy a explicar por qué. El equivalente se define, definición de equivalente, como el producto de la masa por el calor específico. Esa es la definición del equivalente en agua del calorímetro. O sea, la unidad sería masa por calor específico. La masa tiene unidad que es kilogramo. El calor específico tiene unidad. Multiplican las unidades y te va a salir una unidad que es el equivalente real, la unidad del equivalente real, que va a salir en kilogramos por grado Celsius. Esa es la unidad real, pero ¿por qué se dice simplemente kilogramos o gramos? Porque se utiliza agua y cuando el agua utilizamos la densidad 1, ya como la densidad 1, bueno, dice caloría, bueno, dice gramo nada más, ya, gramos suficiente. Pero
No le dicen aisladamente gramos, no, le dicen el equivalente en agua es 10 gramos, así le dicen. Entonces ya está diciendo que es un equivalente en agua, ¿ya? Por si acaso que es masa por calor específico, pero lamentablemente dice 10 gramos, no es masa, no es masa, le está diciendo que es equivalente, pero no es de masa, es los 10 gramos es del equivalente. Muy bien, aquí vamos a estudiar tres fases, tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Entonces, cuando el agua, por ejemplo, el agua puede estar en los tres estados. No solamente el agua, cualquier cuerpo puede estar en los tres estados. Pero cuando pase de un estado a otro tiene un nombre específico. ¿Ya? Tiene un nombre específico. Por ejemplo, yo tengo acá el hielo, que es el agua sólida, ¿no? O simplemente sólido, ya un sólido cualquiera. Tengo un líquido, que es el agua líquida, está en un vaso. Y el agua gaseosa que está hirviendo, el agua, el vapor, ¿no? Está hirviendo el agua en una tetera, en una olla, lo que sea. Ahí tenemos ahí una tetera y agua gaseosa. Cuando ustedes quieren pasar de sólido a líquido, el fenómeno se llama fusión. Cuando quieren pasar de líquido al estado gaseoso se llama vaporización. Lo contrario, condensación. De líquido a sólido, solidificación. Vamos a hacerlo por partes. Ahí tenemos de sólido a líquido, fusión. De líquido a gaseoso, vaporización. A la inversa, condensación. A la inversa, solidificación. De frente, de sólido, de frente a gaseoso. Sublimación directa. Y la inversa, sublimación indirecta. Ahí está. Ahí está. Bien. ¿Qué más? Tenemos dos calores a estudiar, el calor de fusión y el calor de vaporización. Este calor de vaporización y calor de fusión, cuando ustedes han observado eh, el agua hierve a 100 grados. Dice hierve, se va a evaporar. Es el punto de vaporización a 100 grados. Entonces, cuando llegan ustedes a 100 grados el agua, al agua ahí, ¿qué sucede? Comienza a hervir. Y lo dejan hervir, 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 hervir. Dice, se consume el agua. Ya. Antes de consumir el agua que está hirviendo, hirviendo, se está vaporizando, se está poniéndose el vapor. Ustedes ponen la temperatura, el termómetro, para medir la temperatura, 100 grados. Aproximado, ¿eh? Aproximado. Después de unos minutos que se ha consumido el agua, ponen de nuevo la temperatura. Tienen que calcular la temperatura con el termómetro, muy bien. ¿Cuánto marca? 100. 100 hasta que se vaporice todo. No cambia la temperatura. A pesar que ustedes le están dando energía, le están dando energía al líquido, no cambia la temperatura cuando cambia a vapor. Es decir, en la fase de cambio de líquido a gas, en el punto de vaporización no cambia la temperatura hasta que se transforme todo en vapor. Lo mismo sucede con el hielo, el sólido. El hielo comienza a derretirse. Ah, se derrite muy bien. Márquenla con la temperatura, marca cero. Ya, sigue derritiendo. Marquen de nuevo la temperatura, cero, 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 hasta que se derrite todo. Y recién puede aumentar la temperatura. Mientras tanto, no, siempre seguirá en cero. Es decir, el calor de fusión se realiza a 0 grados para el agua. El calor de vaporización se realiza a 100 grados para el agua. Y no hay cambio de temperatura. No hay cambio de temperatura. ¿Y cómo calculamos el calor de fusión? Multiplicando la masa por el calor latente de fusión. ¿Y cómo calculamos el calor de vaporización? Multiplicando la masa por el calor latente de vaporización. El calor latente de fusión por el agua es 80 calorías por gramo. El calor latente de vaporización es 500
540, imagínense. 540, esas dos constantes deben saber. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Míreme, yo quiero pasar, y acostúmbrese siempre a trazar ahí un sistema en un eje X para los grados Celsius. Yo voy a pasar y quiero pasar hielo de menos 10 grados a 110 grados. ¿Cuánto? 10 gramos de hielo y el vapor será 10 gramos de vapor porque no hay pérdida de masa, pues no hay la conservación. Bien, no pasa de frente. Pues. Usted sabe que no, el hielo no pasa de frente vapor, tiene sus etapas. Entonces el hielo de menos 10 va a pasar a 0. Muy bien, si pasa a 0, que es el punto de fusión, ¿hay cambio de temperatura, profesor? Sí hay cambio de temperatura, que veo que ha pasado de menos 10 a 0. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para encontrar el calor? El calor van a encontrar con la fórmula que tienen ustedes. Ahí lo voy a señalar. Ahí está. Acá está la fórmula. ¿Ven? ¿Ven la fórmula? Ahí está. Esta fórmula van a utilizar. Calor es igual a la masa por el calor específico delta de T. Entonces, esa es la fórmula que van a ver. Esa es la fórmula que van a hacer. Esta, ahí está. ¿Cuánto vale la masa? 10 gramos. ¿Cuánto vale el calor específico del hielo? No es 1, es 0,5. ¿Cuánto vale el cambio de temperatura? Ahí veo que vale 10. De menos 10 a 0 hay 10 de incremento de temperatura. Entonces, el calor que se gana, el hielo, de menos 10 a 0, es loable. Se puede calcular, multiplicando, como ya le dije. ¿Ve? La masa 10 por el calor específico del hielo, que es 0,5, por el cambio de temperatura, que es 10. Esto lo multiplica y salió 50 calorías. Muy bien, estoy el hielo ahora a 0. Con 50 calorías pasé el hielo de menos 10 a 0. ¿Qué hago acá en 0? En 0 va a continuar la ganancia de calor, pero este calor va a servir para pasar el hielo a líquido. Eso se llama calor de fusión. Y el calor de fusión, aquí en el calor de fusión hemos dicho que no cambia la temperatura. Y como no cambia la temperatura, no voy a usar la misma fórmula. La fórmula del calor de fusión es otra. Es multiplicar la masa por el calor latente de fusión. La masa va a ser 10. El calor latente de fusión es una constante que vale para el agua, en este caso sólido, hielo, 80 calorías por gramo. Entonces, eso es lo que tengo que hacer para encontrar el calor de fusión. Multiplicar la masa, que sigue 110, por 80, y ya sabemos la segunda caloría. Tenemos ahora 850 calorías que he usado. ¿Para qué ha servido esos 850 calorías? Ha servido para transformar el hielo de menos 10 grados Celsius a agua. Es decir, ya no hay hielo, ahora hay agua líquida a 0 grados. El agua líquida a 0 grados, no se olviden. Ahora, el agua líquida que está a 0 grados, voy a pasarlo ahora así de frente a 100 grados, que es el calor de vaporización, el punto de vaporización. Aquí va a haber cambio de temperatura, claro que va a haber cambio de temperatura, ¿ve? Ese calor 2 lo voy a encontrar con la fórmula que se utiliza para cambio de temperatura. Ahí está. Y ahí hay que multiplicar de nuevo la masa, que sigue 110, el calor específico de agua líquida, que es 1, cambio de temperatura ahora es 100. Ahí está. Multiplico y me da un calor que es 1000 calorías. ¿Qué significa? Que ahora tengo agua a 100 grados. Y como tengo agua a 100 grados, es agua líquida, quiero pasarlo a vapor. Pero, ¿con qué calor? Con el calor de vaporización. Ese es el calor de vaporización. ¿Y cómo encuentro el calor de vaporización? Multiplicando la masa por el calor latente de vaporización.
El calor latente de vaporización es 540. Entonces multiplico 10 por 540 y me da la nueva. Ahora sí tengo vapor a 100 grados. Aquí está en vapor. El agua ya no es líquida ni sólida, es vapor a 100 grados. Recién lo voy a pasar a 110. Ahora, ¿con qué fórmula? Como hay cambio de temperatura, ya sabemos qué fórmula es. Reemplazo, multiplico, ¿ve? Y en total, toda esa cantidad, 7.800 calorías necesito para pasar hielo de menos 10 grados Celsius a 110 grados Celsius. Todo ese proceso tenía que hacer. ¿Observen, no? Entonces, este es el tratamiento que tenemos que hacer en los problemas que trata de calor. Entonces, hoy día nos toca desarrollar los problemas de hidrostática y también de calor. Todo esto tenemos que tener nuestro disco duro y desarrollar los problemas. Esto, como le dije en Pascal, ¿eh? Esa fuerza me dice, a ver, vamos a leer. Una prensa hidráulica es accionada, ¿ve? La prensa hidráulica, saben los tubos ahí en U. La prensa hidráulica es accionada mediante una palanca. No va a usarse la mano, la persona no lo usa, va a usar ahora un intermedio, la palanca. La palanca la va a usar recién. No va a, el ser humano no va a usar directo la prensa hidráulica, va a usarlo indirectamente. Primero la palanca y la palanca a la prensa hidráulica y la prensa hidráulica al cuerpo grande que está ahí en el lado derecho. Entonces, ¿qué dice? Dice, una prensa hidráulica es accionada mediante una palanca o como se muestra en la figura. Determine la fuerza P, que está en el lado izquierdo de la palanca, con la condición que la carga W, que se supone que estaba en el lado derecho, de color negro, ese peso de 2000 newton, se puede elevar a velocidad constante, quiere decir equilibrio, ¿no? Equilibrio. Bien, la relación de áreas está allí. Como ven, la relación de área está allí. Dice que el área, el émbolo mayor es 10 veces más que el área menor, ¿no? Y también le dan la relación entre la longitud del brazo de palanca que nos está dando que A es a B como 3:1. Bien, pueden partir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Por ejemplo, voy a hacer el análisis de la palanca. ¿Para qué me sirve la palanca? Para, lógicamente, aplicar una fuerza y calcular la fuerza F1 que está en el lado izquierdo. ¿Cómo voy a calcular esa fuerza F1? Voy a calcular aplicando, pues, el concepto de equilibrio en una palanca, en una barra. Los momentos alrededor de ese punto que está en contacto, eh, el momento son iguales por equilibrio. Entonces el momento para P es P por A, que debe ser igual al momento de R, que será R por B, deben ser iguales, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular ahí una relación, y esa relación me va a servir para calcular F1. F1 entre A es igual a F2 entre B. Bien, entonces miren, ustedes tienen que, en otras palabras, hallar F2. Para hallar F2, ustedes tienen que hallar F1. Para hallar F1, tienen que hallar P. Así. O primero hallan P, hallan F1 y después hallan F2. ¿No? Pero P no lo conocen, pues. P no lo conocen. P, al no conocerlo, mejor voy a partir por de derecha a izquierda. De primero parto de la prensa hidráulica. En la prensa hidráulica, ¿ve? O sea, me olvido de la palanca. Voy a analizar la prensa hidráulica nada más. Entonces, utilizo la relación de la prensa hidráulica nada más. Bueno, ¿la relación cuál sería? Recordemos, pues la relación, ¿no?
recordemos la relación, ¿no? ¿Qué dice la relación? En el lado izquierdo, la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 en el lado derecho. Las presiones son fuerza entre áreas, pues, ¿no? Ahí está la relación, pues. Ahí está la relación. Ven, despejo F1, porque quiero calcular F1 para calcular P. F1 es, de acuerdo despejando, es área 1 entre área 2, pero área 1 entre área 2 me lo dan, pues. Ahí me dan como dato. Área 1 entre área 2 me dan como dato. ¿Ve? Es 10, ¿no? Acá. Aquí, área 1 entre área 2 me dan, ¿ve? Área 1. Acá me da área 2 entre área 1, pero el inverso, pues. Nada más. Entonces, esto ustedes ya lo conocen, pues. Esto ustedes lo conocen. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver. Ahí está. 1/10, la inversa, pues. Entonces, F2 es 2000, pues, que nos da el dato del problema, 2000. Entonces, F1 es 200. Pero no me piden F1. No me piden F1, creo que la respuesta está con F1 200. Es solamente usando la prensa. Ahora, si uso para la prensa solamente para calcular F1, ya me sale 200 en comparación a 2000. Con 200 yo levanto a, al peso de 2000. Lo levanto con 200. Pero no me piden eso, me piden P. ¿No? Está claro, me piden el valor de P. Entonces, pero ese valor de F1 me va a servir para calcular el valor de P. Entonces tiene que analizar ahora, en este caso, la palanca. ¿Qué tiene la palanca? Ya le hemos dicho en teoría, P por A es PR por B, ¿no? Y A más B, no se olvide, P más R es igual a 200, ¿no? Acá observen a P, observen a P, observen a R, son dos fuerzas que van hacia abajo. Son dos fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién lo equilibra? Una fuerza que tiene que ir hacia arriba. ¿Quién es? Acá hay una barra que actúa hacia abajo y hacia arriba, ambos, que es F1. O sea que P más R va a ser igual a F1. P más R va a ser igual a F1. Por si acaso, ¿no? Entonces, ahí tienen A entre 3, entonces ya tiene que R es igual a 3P. ¿Ve? R3P. El equilibrio vertical, no nos olvidemos que P más R es igual a F1, ¿no? P más R es igual a F1, pero F1 vale 200. Ahora, 3P es igual a R. En vez de poner R, pongo 3P. Y entonces ya tengo 4P, 200, y el valor de P sale 50, como ven, ¿no? No me están pidiendo 4P que es 200, no, me están pidiendo P, que es 1050. Más pequeño que 200, para eso sirve la palanca. ¿No? Para eso sirve la palanca. F1 primero 200, pero F1 no actúa directamente, actúa indirectamente, pues. F1 actúa indirectamente a través de la palanca. Entonces acá hay dos problemas prácticamente, ¿no? No un solo problema, hay dos problemas. Bien, este problema nos habla de lo siguiente. Determine en qué relación están las columnas de los líquidos 1 y 3. Observen los líquidos 1 y 3, ¿no? No toca para nada 2, ¿eh? Me piden la relación entre 1 y 3, nada más. No me piden la relación con la columna 2 o de ese líquido 2. Observen las alturas de 3. Me da L sub 3, que vale ahí, creo. No, me piden la relación, me pide, pues. L1, observen a L1, me dan la distancia, no es la altura. Y le decía que con la presión para calcular del líquido 1 hay que calcularlo con la altura vertical, con la altura perpendicular al nivel de referencia.
hay que buscar también el nivel de referencia. ¿Dónde voy a ubicar el nivel de referencia? Lo voy a ubicar el nivel de referencia en un punto que lógicamente se acomode a mis datos. Si yo lo pongo acá en mi nivel de referencia abajo, tengo que hacer intervenir al líquido 2. Pero si lo pongo acá, miren ahí, que justamente el problema nos lo dice que es mire, la misma distancia, no el mismo segmento. Lo pongo ahí, me conviene. Ya no tomo como referencia al líquido 2, lo dejo de lado. Entonces, el nivel de referencia es importante ahí, ¿no? El nivel de referencia es importante. Entonces, yo le estoy diciendo que voy a poner arriba, ¿no? Muy bien, ¿ya? Es L2, pero no va a intervenir. Nivel de referencia, ahí está, ¿ve? He trazado ese nivel de referencia. Ah, ahora sí, eso es lo que conviene, ¿no? Es lo que conviene. Entonces, la presión en 1 es igual a la presión en 3 porque están en el mismo punto de referencia, ¿ven? Tienen la misma base. Entonces yo puedo decir que la presión en 1 es igual a la presión 3, pero esa es la altura, ¿no? Esa es la altura. El ángulo es 53, ¿no? El ángulo es 53. L1 en la hipotenusa, L1 siendo 53 es el cateto opuesto a 53, pues, ¿no? Esa es la altura, pues. ¿La altura de quién? Del líquido 1. La presión del punto 1 y la presión del punto 3 o del líquido 3 son iguales en el mismo nivel de referencia, ¿no? En el mismo nivel de referencia, las presiones que están actuando en ese nivel de referencia son iguales, son iguales. Entonces, lo igualo, pues, lo igualo. Bien, igualando, entonces ya tengo, igualando los líquidos 1 y 3 con respecto a las presiones. La presión en el punto 1 es la densidad por la gravedad por la altura. Lo mismo para punto 3. A ver, 1, densidad, sería la densidad de 1. Por la gravedad, por la altura, ahí está, recién he trazado la altura de color rojo, L1 siendo de 53, pues, ¿no? Entonces, si ustedes reemplazan la fórmula para encontrar la presión 1 y la presión 3, ustedes observan pues, que P, densidad 1, esta densidad 1 lo conocen, que es 1,2, miden las unidades, gramos por centímetro cúbico. La gravedad y gravedad se anulan, ¿no? Esto lo pueden anular, esto tranquilamente lo pueden anular, tranquilamente lo anulan. La altura 1, ven ustedes que es L1 siendo de 53. Ahí está, ¿ven? Densidad de 3, la densidad de 3 nos lo dan. Ahí está, densidad de 3, 1,8 gramos por centímetro cúbico. Y la altura 3, dejo L3, así lo dejo. Entonces voy a reemplazar lo que tengo. Había eliminado G, reemplazo. Observen las unidades. No le he reemplazado las unidades. ¿Por qué? Porque las alturas van a tener las mismas unidades, las densidades tienen las mismas unidades. Entonces, si yo quiero encontrar la relación, no va a haber unidades, pero la relación de la altura no hay ninguna unidad. Al reemplazarlo, entonces no necesito reemplazar las unidades. Observen el primer miembro y el segundo miembro. Las variables son L1 y L2. ¿Qué me piden? L1 y L3. ¿Qué me piden? L1 entre L3. Entonces L3 pasa al primer miembro dividiendo. Ya tengo solucionado el problema. Ya tengo solucionado el problema. ¿Ve? Yo 1,2 lo multiplico por 10 a todo para, bueno, ya es cuestión de la forma como ustedes hacen la multiplicación y la división, ¿no? Yo lo he multiplicado por 10 para trabajar con enteros. Seno de 53, 4 quintos, ya el resto es despejar, ¿no? El resto es despejar. Bueno, simplifico, ¿no? Aquí octavo por quitarle sexta, sexta de 12, el otro sexta de 18. Después ya 5 por 3, 15.
entre 8. Esa es la L1 entre L3 es 15 sobre 8. 15 sobre 8. Dice, un cuerpo de 900 centímetros cúbicos de volumen se desplaza verticalmente dentro del agua con velocidad constante, está en equilibrio. ¿Cuánto pesa? Si me dan el volumen, si me dan el volumen y me piden el peso, ¿a qué es igual el peso? Peso es igual masa por gravedad. No hay ningún problema, entonces hay que calcular la masa. Pero la masa, ¿cuánto vale? La masa lo pueden calcular multiplicando la densidad por el volumen. ¿Recuerdan? Cuando definimos densidad, densidad es masa sobre volumen. Entonces despejamos la masa, densidad por volumen. Entonces yo tengo que trabajar acá sí en el sistema internacional, porque la gravedad vale 10 metros por segundo cuadrado y hay que trabajarlo. Ya, 900 centímetros cúbicos, que es el volumen, hay que pasarlo a metros cúbicos. ¿Qué se hace para pasar centímetros cúbicos a metros cúbicos? 900 centímetros cúbicos hay que pasarlo a metros cúbicos. ¿Qué hacemos? Un metro cúbico es 1.000.000 de centímetros cúbicos, o sea, 10 a la sexta. O si no, un centímetro cúbico es 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Eso es todo. Eso es todo. Ahí está el problema. En pasar los centímetros cúbicos a metro cúbico. Ahí está el problema. Entonces yo sé que un metro cúbico es 1.000.000, pues, de metros cúbicos, y 10 a la sexta. Lo multiplico, pues, un metro cúbico, listo. Un metro cúbico es 10 a la sexta. Simplifican ustedes metro cúbico, y le queda, perdón, centímetro cúbico, y le queda metro cúbico. ¿Ya? Hasta lo simplifican, listo. Eso da 900 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Entonces, como teníamos que peso es masa por gravedad, la masa vale densidad por volumen, ahora sí reemplaza, la densidad es 900 por 10 a la menos 6. No, perdón, la densidad vale ¿cuánto? Densidad del agua. Densidad del agua es 10 al cubo, o sea, 1.000. En el sistema internacional es 1.000. El volumen sí es 900 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y gravedad vale 10. Ahora si simplifiquen, acá tengo 2 ceros, 3 ceros, 6 ceros, 9, exactamente 9, todos se simplifican. ¿Ve? 2 ceros, ¿sí? 2 ceros más 4, 6 ceros. 10 a la sexta, con 10 a la menos 6 se van y queda 9. Queda 9. 9 newton. Eso es lo que tenemos en este problema. Esto acá, se aplica a Arquímedes, ¿no? Una esfera de 150 newton de peso se desplaza verticalmente hacia abajo, se desplaza verticalmente. El líquido agua, no, no es agua. No, no dice que es agua. Profesor, No dice. Dígame. por favor, ¿podría retroceder a la anterior diapositiva solamente para hacerle captura un rato? Claro. Pero se está grabando, pues, en la grabación puedes tenerlo. Ya, profesor, gracias. No es agua, no dice que es agua. Bueno, una esfera de 150 newton de peso se desplaza verticalmente hacia abajo dentro de un líquido. No es agua. Dentro de un líquido con una aceleración de 5, o sea, está cayendo como si fuera una piedra, ¿no?
como si fuera una piedra o algo pesado que vence al líquido, pues, ¿no? ¿Qué empuje me piden? Entonces yo le digo lo siguiente, esto se va hacia abajo, ¿ven? ¿Por qué se va hacia abajo? Porque existen fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? El empuje, y ahora sabemos que el empuje es hacia arriba, ¿no? Y el peso es hacia abajo, ¿ve? El peso es 150 hacia abajo, el empuje es hacia arriba. Pero, ¿quién es mayor? 150 que el empuje. ¿Por qué es mayor? Porque se va hacia abajo, pues. Ah, ya. Si el empuje es mayor, entonces hay una diferencia de fuerza, claro. 150 menos el empuje, esa es la fuerza resultante. Esa fuerza resultante que es 150 menos el empuje, esa resultante aplica en la segunda ley de Newton. Esa resultante me da pues justamente la aceleración. Entonces esa fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Como la masa la conozco, que es 15, el peso vale 150, la masa vale 15 kilogramos, la aceleración me lo dan 5, y entonces ya está solucionado el problema. Está solucionado el problema. La fuerza resultante es 150 menos C, y la masa vale 15, y la aceleración vale 5. Como ven, allí está despejando el empuje, ya está solucionado. 150 menos 75. 75. Vamos a ver si es cierto o es falso, ¿no? Bien. La temperatura es una propiedad de los cuerpos. Sí, es cierto. Ah, no, esta es la 5, ¿no? La 5. Pensé que era la octava. A ver, la quinta dice. El tubo en U de la figura mostrada tiene una sección recta interior de 1 centímetro cúbico y contiene mercurio. Ahí tienen el tubo, ahí tienen ustedes el tubo en U. Se supone que, como dice el problema, 1 centímetro cúbico de sección recta. El tubo tiene 1 centímetro cúbico de sección recta. Quiere decir que el tubo, como su nombre lo indica, tubo, es un área, ¿no? Es un área transversal de 1 centímetro cúbico. Es un círculo. Es un círculo, ¿no? Y contiene mercurio. Si contiene solamente mercurio, lógicamente que están a un mismo nivel, pues, ¿no? Tienen que estar a un mismo nivel, 10 centímetros. No puede estar el lado izquierdo más arriba que el lado derecho, no puede ser, ni al inverso, no, imposible. Tiene que estar a la misma altura de 10 centímetros. Si en una de las ramas se introduce 68 centímetros cúbicos de agua, entonces vamos a suponer que yo introduzca acá, 68 acá. Acá lo voy a introducir. Aquí agua le voy a poner ahí, en el lado derecho. ¿Qué va a suceder? Dice, determine la diferencia de niveles del mercurio. Entonces, lógicamente que el mercurio que estaba allí tranquilo, el agua lo va a empujar y se va a desplazar hacia abajo en el lado derecho. Y en el lado izquierdo va a subir el mercurio y el agua queda en el lado derecho. ¿Sí o no? En el lado derecho voy a echar agua, voy a empujar el mercurio y el mercurio en el lado izquierdo va a subir y el agua queda ahí, ¿no? Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Otro tubo voy a dibujar ya con el agua. ¿Ok? Con el agua. ¿Ve? Bajó un nivel y subió un nivel en la otra rama. Entonces, yo digo que en el lado izquierdo hay una altura Y
Y la altura del agua no la conozco. No la conozco, pues. No la conozco, la altura del agua. Bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Determine Y. Porque dice determine la diferencia de los niveles. Los niveles lo he marcado ahí con rayas suspensivas. ¿Ve? La parte inferior está B y en el otro lado le he puesto A, están al mismo nivel A y B. Me piden Y, esa es la diferencia, pues, ¿no? De niveles de mercurio. Bien, entonces la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B porque están en el mismo nivel. Y ahí partimos. Ahora, la presión en el punto A lo calculamos con la densidad de mercurio, que es 13,6, multiplicando por la gravedad 10,8. No se puede multiplicar, ¿no? Y multiplicando por la altura que es Y. Y la presión en el punto B, puedo calcularlo multiplicando o dividiendo la fuerza entre el área. Definición, ¿no? De presión. Definición de presión en el punto B. Fuerza, o sea, el peso del agua entre el área que me están dando que es 1 centímetro cuadrado. Y lo único que me falta calcular, lógicamente, el peso. Pero el peso es masa por gravedad. Entonces me faltaría simplemente calcular el volumen de agua que hay ahí. Que el volumen de agua que hay ahí es lo que me da el problema, 68 centímetros cúbicos de agua. Bien. A ver, entonces presión en A y presión en B. La presión en A es densidad de mercurio por gravedad por altura. La presión en B no lo calculo así. Podría calcularlo, pero no sé la altura. Pero, profe, ¿puede hallar la altura? Puedo hallarlo, pero bueno, ya no lo he hecho así, lo he hecho así, miren, presión en B, fuerza entre área. Entonces, como lo he hecho así, tengo que calcular la fuerza, que es el peso. Y el peso es masa por gravedad, ¿no? Entonces, la gravedad se sabe, pero no sabemos la masa. La masa, ¿puedo calcularlo? Claro, claro que sí. La masa es el densidad por volumen. Y, bueno, ese es el criterio que he tomado, ¿no? Ustedes si quieren hacen igual que en el primer miembro, densidad del agua por la gravedad por la altura. Y hay que calcular la altura también. Sí se puede hacer. No hay ningún problema. Yo lo voy a calcular así, por si acaso. Entonces, la fuerza es la fuerza que hace el agua sobre esta área que está en el punto B. Es masa por gravedad. Esa es la fuerza. Pero la gravedad se puede anular, ¿no? Como ven ustedes, se anula la gravedad. Ajá, se anula la gravedad y me facilita el problema, ¿no? Y la masa sería densidad del agua por el volumen que me dan. ¿Ve? La masa es densidad, la masa es densidad por volumen de agua. Ahora sí, anulen si quieren gravedad, para simplificar, ¿ve? Se anula la gravedad. Y tengo todo. Densidad de mercurio, y voy a trabajar, como ya no hay problema con el sistema de unidades, densidad del agua puedo trabajar con 13,6 nada más gramos por centímetro cúbico. ¿Por qué? Porque el agua también voy a trabajar con 1 y se anulan las unidades. Y el área voy a trabajar en centímetros cuadrados y el volumen en centímetros cúbicos. Y se anulan ahí, me queda centímetro cúbico, que sí. Entonces las unidades ya está, trabajamos con lo que me da los datos del problema. Densidad de mercurio 13,6, Y lo que me falta. Densidad del agua es 1, volumen del agua es 68 y el área es 1. Reemplazo, bueno, he simplificado y después voy a reemplazar entonces.
Ya está. Ya está. Eso es todo. Tal Y. Indique la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. La temperatura es una propiedad de los cuerpos, claro, es una propiedad intrínseca de los cuerpos, ¿no? Es verdadero. Dice, un cuerpo a mayor temperatura que otro, necesariamente tiene más calor que el otro. No, 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 no. ¿Cómo va a tener más calor? El cuerpo no tiene calor. Dice, tiene más calor que el otro. No. No porque tenga más temperatura, un cuerpo tiene más calor. No, el cuerpo no tiene calor. El cuerpo da calor a otro cuerpo. ¿Ok? En este caso, el que tiene más temperatura da calor al otro cuerpo que tiene menos. Pero el cuerpo que tiene más calor, no tiene más temperatura, no. No, ese es falso. El calor siempre es energía, claro. En tránsito, claro. A causa de una diferencia de temperatura, claro. Eso sí es verdadero. Eso es verdadero. Bien, capturen para continuar, pero tienen ahí su... Estoy grabando por si acaso. Bueno, nos va a quitar pocos minutos, vamos a hacer algunos problemas más y vamos a... Una broca de hierro, no necesariamente decir broca, porque no interesa lo que es hierro, es fierro, que quieren ver de hierro, fierro, es un fierro, un pedazo, un bloque de hierro ya. Calor específico que le dan, eso sí, miren las unidades, ¿ves? 460 joule kilogramos por grado Celsius, una unidad rara. Porque el joule está en el sistema internacional, kilogramos está en el sistema internacional, pero en grado Celsius no. No. Bueno, dice, ese hierro, ese bloque de hierro, tiene una masa de 0,1 kilogramos. Es calentada hasta 870. O sea, bueno, el hierro se puede hacer eso con el hierro. Luego se sumerge en un recipiente con aceite a 20 grados. El aceite está a 20 grados y el calor específico del aceite es 2100 gramos por kilogramo por grado Celsius. La misma temperatura que el otro, ¿no? Está bien. Perdón, las mismas unidades. Está bien. ¿Qué masa de aceite deberá contener el recipiente para que la temperatura de equilibrio sea 70 grados? Allá. No conozco por la masa. No conozco la masa y eso me piden, ¿no? La masa del aceite. En estos problemas de calor, le decía en la teoría que trace una recta de temperatura, ¿no? Un eje de temperatura. En ese eje de temperatura van a poner las temperaturas propiamente dichas que me da el problema y que hay en cada uno de esas, qué cantidad qué cantidad de masa hay en cada uno de temperatura, ¿cómo se llama? De los cuerpos, qué masa de los cuerpos que existe ahí en cada temperatura, ¿no? Que me dan. Por ejemplo, la temperatura de 870, ahí tenemos 0,1 kilogramos de hierro, eso es de acuerdo al problema. Y aceite tenemos a 20, ¿no? A 20. No conozco la masa, pero es aceite. El problema me dice que al mezclarse, la temperatura de equilibrio es 70. Entonces, al mezclarse. Entonces, uno tiene que ganar calor y otro tiene que perder calor, pues. Al mezclarse ambos, aceite con hierro. Entonces, el de 800 tiene que perder y el de 20 grados tiene que ganar. ¿Quién gana? Entonces, gana el aceite. ¿Quién pierde? El hierro. Entonces, así seremos, ¿no? Gana, pierde. Pero por conservación de energía son iguales. Son iguales por la conservación de energía. Y ahora ponemos la fórmula nada más.
¿Quién gana calor? Le decía el aceite. ¿Cuánto vale la masa? M. El calor específico me lo dan. Variación de temperatura, 50. Eso es lo que gana el aceite. Lo que pierde, el hierro. Masa, me dan 0,1 kilogramos. Fíjense las unidades, ¿eh? Que son las mismas. Pues. Calor específico también me lo dan. Que están las mismas unidades, ¿eh? No hay diferencia. Son las mismas unidades en el aceite y en el hierro, son las mismas. Por eso es que facilita el desarrollo del problema. No son diferentes. Que si fueran diferentes unidades, se hace difícil en conversión nada más. Y reemplazamos entonces, ¿no? ¿Se dan cuenta? La masa del aceite, que quiero hallarlo, calor específico del aceite, que se sabe que me dan allí, ahí están 2100. El cambio de temperatura, como ven ahí, 70 menos 20, y en el otro lado es 870 menos 70, que es 800. ¿No? El calor específico me lo dan, masa del fierro me lo dan, y reemplazo y solucionamos el problema. ¿Ve? Solamente he restado la temperatura, no he hecho nada más que eso. Ahora pues hay que reemplazar el calor específico y la masa del fierro, el calor específico también del aceite, todo, de una vez, en las unidades que son las mismas. Entonces la masa me va a salir en kilogramos, porque son las mismas unidades que estamos trabajando. Entonces ahí tienen ustedes el resultado, ¿no? Van simplificando, a ver, 3 ceros, 3 ceros, y va disminuyendo poco a poco, ¿no? Ahí está, he quitado 3 ceros a cada uno. Y ya el resto ya, ahí está su resultado. Bien, este es un problema que dice, en un recipiente de equivalente en agua, miren, equivalente en agua, igual a 100 gramos, eso no quiere decir que es la masa, es el equivalente. Recuerdan que el equivalente es masa por calor específico, eso es. ¿Ya? Pero ahí le ponen 100 gramos como si fuera masa, no, no es masa, es equivalente, le dice el problema. Ahí. En un recipiente de equivalente en agua, le están dando equivalente, la fórmula es masa por calor específico. Se tiene inicialmente 400 gramos de agua en un recipiente, que en este caso es el calorímetro. Tienen 100 gramos de agua, 400 gramos de agua a 10 grados. Si el calorímetro se vierte, si al calorímetro se vierte 1 kilogramo de agua a 70 grados, al alcanzar el equilibrio térmico, ¿cuánta energía ganó el calorímetro cuando alcanza el el equilibrio térmico, ¿no? Cuando hay un alcance que no sabemos cuánto es el equilibrio térmico, la temperatura y el equilibrio térmico. Bien, eje de temperatura. Tengo que poner en 10 gramos, en 10 grados, ¿no? ¿Qué hay en 10 grados? ¿Y qué hay en 70 grados? Porque esas son las temperaturas que el problema me da. En 70 grados hay agua. ¿Y a 10 grados qué hay? Calorímetro y también agua. ¿Ah? A 10 grados hay agua, 400 gramos, y hay un calorímetro. Hay que poner el calorímetro. Y en 70 solamente hay agua, 1000 gramos. La temperatura y equilibrio cuando se mezclan no sabemos. Pero, ¿quién gana calor? Dos ganan calor. El calorímetro y el agua que está a 10 gramos, a 10 grados. Los dos ganan calor. El agua y el calorímetro. ¿Y quién pierde calor? El agua que está a 70. Eso es. Lo que ganan son igual a lo que pierden. Entonces, ¿quién gana? El agua y el calorímetro. ¿Y quién pierde? En la otra agua que está a 70. Q' le he puesto. Q' le he puesto. Vamos a poner los datos aplicando la fórmula.
para el agua, el calor que gana el agua y el calorímetro, ¿ya? Que están a 10, pasan a CT a T. La temperatura de equilibrio es mayor que 10. Entonces la diferencia sería T menos 10, por si acaso. ¿Para quién? Para ambos, para el agua y el calor, que están a 10 grados. Y en la otra agua, el mayor es 70 y el menor es T. Entonces la diferencia de temperatura sería T menos, perdón, 70 menos T. Y la masa, lo que están ahí, pues lo que está ahí como dato. Entonces la temperatura de equilibrio no conocemos, vamos a calcularla, ¿ya? Vamos a calcular, pero ese no es la solución del problema. No es la temperatura de equilibrio, hay que calcular para encontrar la temperatura de equilibrio, perdón, para encontrar el calor. Bien, entonces, pero me da un dato que no lo he utilizado, es esta de acá. Esto es el equivalente, es el equivalente. Masa por calor específico del calorímetro, todo eso es el equivalente, pero me lo dan en gramos, por eso le decía, hay que tener cuidado con eso. Pónganle 100 nada más, listo, 100. Y encuentran la temperatura de equilibrio con lo que tenemos allí. Lo hacemos. Y encontramos la temperatura de equilibrio. Entonces, una vez que encuentro la temperatura de equilibrio, que es 50, ¿qué piden? ¿Cuánta energía ganó el calorímetro? ¿Dónde está el calorímetro? El calorímetro está acá, pues señores. El calorímetro está acá, ¿ve? Este es el calorímetro. ¿Qué pasó? Este es el calorímetro. Esto es lo que me piden. ¿Qué es lo mismo que lo que está acá? Pues, bien, me está moviendo la... Es lo mismo esto. Entonces ahí voy a reemplazar la temperatura T que hemos hallado, pues. ¿Ya? Ahí está. Ahí voy a reemplazar. El calorín, masa por calor específico dice 100. T vale 50 menos 10, 40, 100 por 40 y listo. 100 por 40 dice 4.000 calorías o 4 kilocalorías. 4 kilocalorías. Este problemita número 9 es cortito. En un recipiente térmicamente aislado se introducen 20 gramos de hielo a cero, ahí pongo cero, que hay en cero. Y 80 gramos de agua a 80, pongo ahí en agua. ¿Quién gana calor? ¿Quién pierde calor? Dice, determina la temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio puede estar en cero, puede estar en cero, hay que saber cuánto de calor tiene, o puede estar entre 0 y 80. No todo depende de la cantidad, ¿no? Para no hacer tanta operación, yo supongo que existe una temperatura de equilibrio ahí. Supongo que el hielo todo se derrite y pasa agua, ¿no? Puedo suponer eso. Todo el hielo se derrite y pasa agua todavía encima. Lo calientan, pues. Si me sale un valor negativo, un valor absurdo, entonces tengo que arreglar el pensamiento y decir, pues, no es así. Solamente todo se ha quedado en cero. Vamos a primero hacer eso, pues, lo normal, ¿no? Entonces el hielo que está a cero se fusiona. Ahí está en agua. Una vez que está en agua, pasa a la temperatura T. Y la otra, de 80 pasa a T. Entonces, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Hay dos que ganan y uno que pierde. Calor de fusión, masa por calor latente de fusión, que es 80. 20 por 80. Y calor 1, que es el calor del agua, que es la masa, que sigue siendo 20, por el valor calor específico, que es 1, por el cambio de temperatura, que es T. Y el calor 2, que el que pierde es masa, que es 80, calor específico es 1, y el cambio de temperatura sería 80 menos T. Observen que ahí está la temperatura.
Y si me sale un absurdo ahí, haciendo, miren, el nivel no me salió, ok, 48 grados. Imagínense, hay, por ejemplo, si ustedes tienen agua a 90, a 100, pero la cantidad de masa que sea mucho mayor, entonces hay una gran energía acá que, que lo convierte todo en rápido. O de repente lo contrario, acá hay mucho hielo. Acá hay 5.000 gramos de hielo. Prácticamente con esto no hace nada. Ni para derretirlo de repente. Ni para derretirlo. Dice, ¿cuál es el calor latente? Dice, de fusión de una sustancia que se encuentra en condiciones de cambiar el estado si al calentar 10 gramos de la misma, hasta un punto de fusión requiere 500 calorías. Se le pide calor latente que es igual. Primero, calor latente. ¿El calor latente de qué es? Fusión. Masa por calor latente, ¿no? Es el calor de fusión. El calor de fusión me están dando, pues, 500. La masa es 10, me piden calor latente de fusión. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Bien, jóvenes, a la justa no ha terminado. Muy amable, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, hasta Sí, luego. sí, gracias. Sí, de nada, sigan ustedes, sigan trabajando.